Quiero compartir con usted mi opinión. Cuando hablamos de los derechos ciudadanos, estamos hablando del mayor fundamento de una democracia. Una democracia, cuando establece su Carta Magna, su Constitución, es siempre velando por el bien común y por los intereses de todos los ciudadanos. Ciertamente hay momentos de emergencia que obligan en muchas ocasiones a tomar decisiones con velocidad, pero también las constituciones establecen cuáles son los caminos para esas decisiones que en algún momento pueden parecer autoritarias. Nuestro país contempla toda la legislación necesaria para que cuando eso acontezca, las decisiones que se tomen sean legitimadas por la Constitución y las leyes. Sin embargo, en nuestra institucionalidad, la que está fallando es la gente, es el recurso de aquellos que tienen que tomar las decisiones para no golpear los derechos ciudadanos. Eso nos muestra, una vez más, que no estamos escogiendo a la mejor gente ni a las mejores personas para dirigir nuestra administración pública, para dirigir los poderes de la República, porque no se está respetando la Constitución y los derechos ciudadanos como corresponde. Esa es mi opinión. Los golpes no educan. Antes de enojarte, 1. Cálmate. 2. Escúchanos. 3. Conversemos. 4. Explícame lo que pasó. 5. Lleguemos a acuerdos. ¡Aprendamos en casa! Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Estamos en una época necesaria, ideal, obligatoria para hablar de derechos ciudadanos, de derechos constitucionales, de cómo anda nuestro poder judicial y demás. Y no hay nada mejor para esos casos que hablar con los que conocen tanto al monstruo estando en las entrañas como fuera de las entrañas de la Corte Suprema de Justicia. Hemos invitado el día de hoy a don Fabián Bolio Echeverría, abogado, litigante, experto en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, quien fuera exministro de Justicia y Gracia y también exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia. Fabián, un placer tenerte aquí en Noches sin Tregua. Muy buenas. Muchas gracias, Claudio, por esta invitación y que podamos extender estos comentarios. Nos había cogido tarde para esta conversación. Sí, de lo que está pasando y de lo que puede venir. Sí. Te invito a que brindemos por nosotros, Salud. Por la familia y por el país. Salud. Una pregunta genérica, Fabián. Antes de entrar a la situación actual, porque ahora hay que hablar de antes del COVID y del post-COVID. En el campo de la justicia, del derecho, de los derechos ciudadanos, ¿cómo sentías vos antes del COVID la situación en nuestro país? ¿Qué lectura hacías de nuestra Constitución? ¿Estaba débil? ¿Había que cambiarla? ¿Nuestras leyes? Bueno, el primer análisis es que ninguno de los problemas graves que sufre Costa Rica son causados por la Constitución política. Para mí esa es una máxima. Si uno hace una lista de problemas, todos pueden ser solucionados o por un cambio de actitud y de gestión del Poder Ejecutivo o por cambios en la legislación común. Y ahora esto se nos une con
con esta encrucijada en que estamos, económica, financiera, hacendaria, en que el gobierno se ve forzado a ir a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional y van a venir una serie de condiciones. Pero si uno analiza cuáles de esas necesitan una reforma constitucional, ninguna. Entonces, uno podría empezar a pensar que hacer ajustes aquí y allá o querer cambiar alguna figura, pero no lo necesitamos para salir de este problema. Incluso puede producirse una transformación total de la República de Costa Rica sin tocar la Constitución política. Ese es un dato interesante porque hay un grupo de colegas tuyos que ha estado muy interesado en una constituyente. Entonces, desde la visión de Fabián Bolio, eso no hace falta. Bueno, pero es que usted termina la constituyente, supongamos, el día que declaran cerradas las sesiones, se envía a publicar y empieza el país con una nueva constitución. Y seguimos con el mismo despilfarro público, el desorden de 314 instituciones, la falta de acción en el Ejecutivo o en la Asamblea Legislativa. Tenemos una deformación en materia de partidos políticos. Por ejemplo, la autoridad desbordada que tiene nuestro Estado hoy seguiría igual porque esas leyes están ahí. Por ejemplo, la Caja del Seguro... ¿Tiene autoridad nuestro Estado? Así, muchísima, sí. Muchísima. Es decir, por ejemplo, la Caja del Seguro Social puede subir las cuotas como quiera. Se nos olvidó que si íbamos a otorgarle unas funciones y una autoridad, tenía que tener la regulación de esa autoridad. Y así vamos, órgano por órgano, ministerio por ministerio, ente por ente, y nos está faltando la otra mitad del Estado, que es la regulación de la autoridad y del poder. Es que te hacía la pregunta que si hay autoridad, porque ahora que te oí a vos, es el discurso totalmente diferente de muchos que llegan a ejercer el poder, ya sea en un ministerio, en una institución autónoma, ya sea el propio presidente de la República. Hemos tenido presidentes que nos dicen que el problema de nuestro país es que se ha vuelto ingobernable y que el presidente, que las autoridades no tienen autoridad, y vos estás diciendo lo contrario. Es que eso es parcialmente cierto. Si usted no quiere dirigir el país hacia ninguna parte y no quiere producir ningún resultado y va a estar simplemente esperando, deshojando hojas del calendario, entregar el 8 de mayo, usted va a encontrar que faltaron algunas regulaciones, mejor dicho, suprimir algunas regulaciones que le permitieran hacer más dentro de esta maraña. Pero si usted quisiera verdaderamente dirigir la administración pública en una sola dirección, explicado con toda claridad, va a poder producir un cambio en la gestión de las instituciones más grande de lo que nosotros pensamos. Claro que va a tener ese gobernante la valentía, tener la valentía de ir a la Asamblea Legislativa, que ya ahora vamos a tener que hacerlo, pero a la fuerza. Pero no es porque alguien lo planeó, de ir a la Asamblea Legislativa y decirle: estos son los cambios radicales que quiero en este país, radicales, así, totalmente, quiero una nación completamente diferente. Y entonces sí, se necesitarían unos cambios legislativos, pero no es porque no tenga autoridad. Bueno, y le voy a dar el ejemplo. El Poder Ejecutivo, que sería el presidente y el ministro de Salud, o el presidente y el ministro de Obras Públicas, cerraron este país, cerraron industrias, encarcelan a la gente, hacen allanamientos ilegales. Entonces la pregunta sería: ¿cuál falta de autoridad hay? Si más bien estamos viviendo lo que podríamos llamar es un estado autoritario. Interesante. Porque repito, que un gobierno pueda cerrar la totalidad de un país significa que ese gobierno tiene una autoridad más grande de la que creen o dicen los presidentes tener. Pero entonces me estás llevando a la siguiente pregunta con ese comentario. ¿Esas decisiones están autorizadas en nuestra Constitución, en nuestro derecho administrativo público, o son violaciones? No está autorizado, y en eso hay una coincidencia de todos los colegas que trabajan en este campo, salvo tal vez uno o dos por ahí, más vinculados al gobierno, diría yo,
pero es unánime entre los profesores y autores y abogados, y eso nos lleva a otro tema, la disfunción de nuestros órganos. Y es que la Constitución dice que si se produce un hecho como estos, puede ser un terremoto, la erupción de un volcán, ¿verdad? Y en este caso una pandemia, y el Poder Ejecutivo, o toda la República de Costa Rica necesita tomar decisiones completamente atípicas, tiene que ir a la Asamblea Legislativa a pedirle la suspensión de nuestros derechos. ¿Y qué dice la Constitución? Solamente ciertos derechos pueden ser suspendidos. Cierto que el de tránsito, el de, por ejemplo, reunión o asociación, algunos, el derecho de petición, por ejemplo, que podría ser, bueno, se suspende porque estamos concentrados en lo demás, pero dice el artículo 121.7, no se pueden suspender ningunos otros. Quiere decir que todo lo que tiene que ver con la actividad de industria, comercio y agricultura, los servicios como este programa, por ejemplo, o cualquier otra cosa, no pueden ser suspendidos. Ese acuerdo de la Asamblea Legislativa puede establecer las regulaciones, que ya las conocemos, el aforo, digamos, la cantidad de personas que pueden estar según la capacidad original de un establecimiento, bueno, o si es una fábrica, bueno, no le van a decir trabaje a la mitad de su capacidad porque la fábrica va a quebrar, pero le puede decir estas son las medidas de seguridad que pueden ser muy fuertes, como uniformes, máscaras, lavado. Bueno, te pongo un ejemplo, esas medidas están en los hospitales. Están, y en otros lugares, pero los hospitales, sin bajar la afluencia de gente y de personal, se mantiene. Sí, pero usted no puede decir, mire, esta finca que está en producción queda cerrada, o esta fábrica o comercios, y tampoco puede ser selectivo, como es ahora, que usted dice, estos sí pueden abrir, y estos no. La Asamblea Legislativa le dicta las instrucciones al Poder Ejecutivo. Y la regla no es la Constitución política un obstáculo para combatir la pandemia. Entonces, ¿quién tenía que reaccionar ante esas violaciones? Bueno, ese es el otro punto, a eso vamos. El Ejecutivo no lo quiso hacer y se ha discutido dentro del Ejecutivo y muchos han dicho, asesores de segundo, tercera, digamos, categoría, han dicho, es que no hemos llegado ahí. Entonces la pregunta es, ¿a cuál grado de pandemia tenemos que llegar para que el Ejecutivo pida la suspensión de derechos si ya lo suspendió? Ya lo suspendió. Es más, usted no puede estar en una playa al aire libre después de las 2 de la tarde porque el Ejecutivo, no el Ejecutivo, peor, un solo órgano, el Ministerio de Salud le dice que algo sucede después de las 2 de la tarde. No sabemos qué sucede, pero algo sucede. Se libera el COVID. Se libera, parece que después de las 2 se estaba haciendo siesta, no lo sabemos. Pero digamos, han podido dictar todas estas disposiciones sin ir a la Asamblea Legislativa, y a eso iba. Y el segundo órgano que tenía que haber intervenido, que era la Asamblea Legislativa, diciendo, muy bien, si usted no lo hizo en marzo, cuando dictó el decreto de emergencias, y el siguiente decreto donde le autorizó al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de Tránsito, a cerrar el país desde el punto de vista de la circulación, sin reglas de ningún tipo, puede ser cualquier horario, cualquier cantidad de días, etc. La Asamblea debe haber dicho, si aquí la Constitución dice que usted no lo puede hacer sin mi autorización, y además por un plazo de 30 días, y al cabo de los 30 días usted tiene que venir a rendirme cuentas al Parlamento, yo, Asamblea Legislativa, voy a presentar un proyecto de acuerdo para nosotros dictarle instrucciones al Poder Ejecutivo y que funcionaran los dos, digamos, de los 3 o de los 4 órganos principales de la Constitución, poniendo en eficacia, en funcionamiento, la doctrina de los pesos o contrapesos y balances y contrabalances.
pero nos falló la Asamblea Legislativa también. Es decir, la mayoría, porque hay unos diputados y diputadas valientes, pero están en minoría. Pero Fabián, ya había fallado la Asamblea Legislativa, porque oyéndote en toda esa disertación que acabas de hacer, no encuentro diferencia de cuando la primera ministra de Hacienda de este gobierno, brincándose la obligación de pedir autorización para un presupuesto extraordinario, para mover partidas que ya estaban asignadas en la ley del presupuesto nacional, lo hizo y los diputados dijeron que estaba bien, ninguno se levantó. Bueno, es que tuvo que venir después la Contraloría General de la República a enmendar el error de los diputados, a decir que eso no fue correcto cuando se hizo. Entonces puede ser que a este gobierno, el Ejecutivo, con una Asamblea Legislativa complaciente, le puede estar gustando esa verticalidad del poder. Por supuesto, si es que, como dirían en fútbol, están jugando el partido solo, ni siquiera está el árbitro. El público sí está, pero no está ni siquiera el árbitro y no está ni siquiera el otro equipo. Entonces, esta alianza que es inexplicable, ¿verdad?, entre el Partido Acción Ciudadana, el Partido de Liberación Nacional, especialmente porque es la fracción mayoritaria, y Restauración Nacional, por lo menos lo que yo he visto en periódicos, y algunos otros que se pliegan por ahí, ha desequilibrado la democracia costarricense. Porque no importa lo que el Poder Ejecutivo quiera hacer, una administración sí, la otra también, pero si si el funcionamiento del otro órgano es muy vigoroso y se produce ese contrapeso, el Ejecutivo no puede hacer lo que le parezca. Entonces nos ha fallado aquella doctrina que está diseñada en todas nuestras constituciones democráticas precisamente para partir el poder, dividirlo en secciones, y como decía Hamilton en el Federalista, que vos recordarás que son los artículos que empezaron a enviar Madison y Hamilton a los periódicos para que se aprobara la Constitución de Estados Unidos en 1788. Ojo, y ya decían, tenemos que asignarle a cada órgano, primero, no la función de fiscalizar al otro, sino, vean qué interesante, las herramientas para defenderse del otro. Es decir, las invasiones de un órgano en el otro, de uno de los poderes en el otro, que el otro tuviese defensas, ¿verdad? Sí. Y segundo lugar, también en lo positivo es la capacidad de fiscalizar. Pero lo que me estás diciendo, es que interesante se puso esta conversación. Porque resulta que vos en el inicio, cuando te pregunto de cómo estaba nuestra Constitución antes del COVID, me dices que es una buena Constitución, que no requiere cambios, que si hay, son algunos pequeños detalles que se pueden corregir desde la Asamblea Legislativa. El derecho administrativo nuestro, tenemos una muy buena Ley General de Administración Pública, creo yo. Pero entonces lo que está fallando es el recurso humano, o la lectura del recurso humano, o de quienes ejercen el poder. Entonces el problema no está en las leyes, el problema está en quienes están gobernando en los diferentes poderes. Si hay un problema que yo lo pondría en un segundo plano, y es que el ciudadano común tiene en teoría abiertos los tribunales de justicia para que usted trate de pelear contra su propio gobierno. Hay una jurisdicción contencioso administrativa, un código, una legislación muy bien diseñada en el grueso, pero falló en una cosa, que son los plazos. Entonces, un gobierno sabe que, por ejemplo, cuando a mí me cierran un establecimiento, como ha ocurrido ahora, arbitrariamente en contra de la Constitución, sin autorización legislativa, yo puedo ir a acudir al Tribunal Contencioso Administrativo, primero para que suspendan inmediatamente la decisión. Pero esa decisión, aunque el tribunal si el tribunal no me la otorga en la puerta de inicio, puede demorar 8, 9 meses, 6 meses. Entonces usted tiene el negocio cerrado, en el papel toda la doctrina y la teoría de cómo se pelea contra el gobierno, toda la doctrina del contencioso administrativo, el derecho administrativo, está muy bien, muy sofisticada,
pero en la práctica usted no va a obtener un resultado. Entonces el gobierno volvió a ganar. Y después tenemos que para dictarse una sentencia en este momento, donde si no lo hicieron al inicio, lo hagan en la sentencia, pueden demorarse 2 años. Pero eso no es nada. Si usted pierde y va a la sala primera de casación de la Corte Suprema de Justicia, que es el último escalón, ¿verdad? La sala demora 3 años en dictar en fallo. Son 5. Si le va, vamos los 2, si le va bien. Sí. Entonces, teóricamente, usted tiene las defensas, pero no, de pronto cumplimiento. No son prontas. Y luego, si usted se dirige a la sala constitucional, ahí tiene un recurso de amparo que es más ágil. Por supuesto, en 2 meses podría estar resuelto y podría suspender ese acto, pero la sala constitucional ha adoptado una teoría y es de retroacción, de retraimiento más bien, y por lo que se ve de todos los casos, no han querido invadir un tema técnico que es cuál disposición es la mejor o no es la mejor, ¿verdad? Bueno, no, está bien, ahí estamos un grado más abajo, porque entramos a temas técnicos, científicos. Eso que hablábamos, ¿acaso de noche o de día se contagia uno más o menos? O los sábados y los domingos, o en una playa después de las 2, o porque yo no puedo hacer una manifestación como la de, creo que fue en el Coco, donde arrestaron a una... Tamarindo también. Tamarindo, que arrestaron a una dama. A una mujer, o cuando arrestaron los comerciantes de Escazú, sí, exactamente. los de Escazú, o los de las bicicletas, sí. ¿Verdad? Entonces, la sala no ha aceptado los amparos, ni siquiera para su trámite. Entonces, por la razón que sea, porque han sido planteados unos de una manera, otros de otra manera, la sala se ha retraído. Pero es un tecnicismo eso. Sí, eso. Para una cosa que es de fondo. Pero es un tema de fondo, ¿verdad? Entonces debieron haber dicho, no, vamos a aceptar estos casos y aunque nos quedemos un grado arriba en cuanto a esos detalles técnicos, es decir, ese tribunal no va a discutir si después de las 2 de la tarde hay más contagio o no lo hay en una playa. Está bien, pero sí puede decir, usted no podía cerrar un negocio sin autorización de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Exactamente. Esa sentencia sí se podía producir y dejarlo allí. O permitirle que cuestionaran las personas los decretos que se han publicado. Entonces, ¿cuál es el resultado? Volvamos al punto de partida. Un ejecutivo absolutamente poderoso, que además no informa sus razones, no motiva, no fundamenta los actos para decir por qué una cosa sí o por qué una cosa no, por qué el horario, ¿por qué a las 8 de la noche todos para la casa? Sí, porque en unos cantones sí y en otros no. Sí, bueno, eso puede tener un poco de sentido por concentración de casos, pero tampoco se explica. Y vea, lo decía yo en otro programa, si usted en una circunstancia normal, por ejemplo, si fuera el Ministerio de Agricultura o el mismo Salud, fuera de la pandemia, emite un acto sin la motivación técnico-científica, el juez se lo va a anular, pero sin darle... Sí, sin pestañear. Sin pestañear. Yo soy una sobreviviente de cáncer. Uno se repone físicamente, pero emocionalmente el camino es más largo. Alguien le contó a mi hija de un centro de atención. Cuando entré se me llenó el corazón de alegría, porque si algo descubrí aquí es que la vida sigue. En 2019, aportamos más de 13.000 millones de colones a centros diurnos y programas que protegen y atienden al adulto mayor. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que
que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Al final de cuentas, muchos ciudadanos podemos habernos dado cuenta de todas esas violaciones, pero, y aunque la ley nos diga que no podemos arrogarnos ignorancia de la ley, no somos abogados. Y entonces uno aspiraría que sean los abogados los que reaccionen ante estas violaciones de derechos ciudadanos. Y por ejemplo, a tu colegio de abogados, no lo he sentido en esta pandemia en nada, ni un pronunciamiento, por lo menos algo significativo no he visto. A la Defensoría de los Habitantes ha estado muy ocupada en el tema de la UPAT y también no se vio en defensa de los ciudadanos. La Asamblea, ya lo dijiste vos, la Procuraduría General de la República, que es también el abogado del Estado. Entonces parece que la misma institucionalidad nuestra le está fallando al ciudadano en reacciones en defensa de esa democracia. Sí, pero yo creo que es un primer periodo, digamos. Nosotros de marzo acá hemos sido todos muy respetuosos. Yo me fui para mi casa el 18 de marzo y he hecho muy pocas salidas. Ahí estoy trabajando desde mi casa desde esa fecha. He ido a la oficina 2 veces, o 3, muy poquito, respetando todos y entendiendo que tenemos que defendernos. Sí, ya son más de 200 días. ¿Verdad? Bueno, pero ahora nos dicen que si hay un pico, el Ejecutivo va a volver a cerrar el país. Yo creo que esta segunda ronda sí no deberíamos ser pasivos y deberíamos defendernos con todos estos instrumentos, incluso que pedirle a la Asamblea Legislativa que intervenga y que utilice la Constitución política y le ponga unos límites al Poder Ejecutivo dentro de las reglas técnicas y científicas que debemos seguir para defendernos de esta pandemia. No es como me contaron que un diputado, cuando escuchaba esta tesis de tener que pedirle autorización a la Asamblea de que ellos no han hecho nada, dicen, es que esos son unos irresponsables. Porque, aplicar la Constitución política para ellos significa dejar de combatir el virus. Esa es la premisa falsa. ¿Sabe lo que dice la Constitución? Que si el presidente Alvarado hubiera presentado en marzo, el 22 de marzo, cuando publicó el decreto de emergencias, y el siguiente, que creo que es del día siguiente, el del Ministerio de Obras Públicas, que dice que no tenemos derecho a circular en un vehículo privado. Así lo dice. Entonces, la Asamblea tenía que convocarse inmediatamente porque era periodo de sesiones extraordinarias y en 48 horas estar conociendo la petición del Poder Ejecutivo. 48 horas. Y es el segundo lugar en la agenda de la Asamblea Legislativa después de aprobación del orden del día. Sí. El segundo punto es suspensión de derechos. Es decir, que al segundo día ya estaban conociendo esa petición del Ejecutivo y pudo haberse fallado en los primeros 2 o 3 o 4 votados. Y no se dio. No se dio, pero tampoco la Asamblea reaccionó para decir, si usted no lo hace, lo hago yo. Exacto. Y hay un proyecto de ley que presentó la diputada, creo que es Carmen Chan, lo presentó e inmediatamente hubo un clamor de estos diputados, la mayoría, el bloque secreto que hay ahí, que responde a un pacto secreto. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Y dijeron, no, jamás. Y ese proyecto lo enterraron inmediatamente. Ahí está haciendo una fila que pueden pasar 8 años y nadie lo va ni a volver a ver. Ella dijo, bueno, si ustedes no lo hacen, lo hago yo. Y esta mayoría parlamentaria, muy extraña, por cierto, dijo que no. Entonces, el problema es, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, vamos a empezar a seguir violando la Constitución política de todos los ángulos, todos los órganos fallan y los que sufrimos somos los ciudadanos. Es que interesante porque vos sos el abogado, yo soy politólogo, pero recuerdo que cuando arrancó la pandemia escribí un artículo donde yo hacía referencia de que me preocupaba ciertamente la salud ciudadana.
pero que me preocupaba muchísimo también la salud de la democracia costarricense. Y estos elementos que vos nos estás diciendo son señalamientos de que hay enfermedad, no sé qué tan grave sea. Grave, bueno, eso es el abogado, en nuestra democracia, porque paralelamente, dijiste algo que me parece que es muy acertado, todo lo que has dicho es acertado, pero hay algo que es particularmente muy importante. Si nosotros este programa o esta crítica lo hubiéramos hecho en los inicios de la pandemia, seguramente hubiésemos sido juzgados por los mismos televidentes como un par de irresponsables, porque aquí lo que importaba era la salud. Entonces también, dentro del marco de la ignorancia, en uno de los países que se supone que es de los que tienen mejor experiencia con la democracia en el continente, donde los ciudadanos deberían tener mayor conciencia de qué es la democracia y cuáles son sus derechos ciudadanos, el ciudadano también estuvo muy de acuerdo en que muchas de estas disposiciones que le limitaban sus derechos se ejecutaran. Y si en ese momento, como resulta muchas veces en la Asamblea Legislativa, algún diputado valiente se hubiera opuesto a todo lo que estabas planteando vos, es muy seguro que lo hubieran quemado como Juana de Arco. Bueno, es que eso es muy grave, porque cuando los líderes fallan, el ciudadano queda a la deriva y razona como mejor quiera razonar o pueda razonar. Y entonces, muchas veces un ciudadano quiere ver el primer problema, que es la pandemia, pero no quiere ver el efecto que para sí podría producir un gobierno con mucho poder mañana. Entonces, acordate que cuando se propuso la ley de extinción del dominio, la extinción de la propiedad privada, que ahí está durmiendo todavía, ¿verdad? O sea, oiga lo que significa perder la propiedad privada, porque por todas las razones que ahí se dice, porque si alguien guardó un poco de marihuana aquí, esta propiedad entera se pierde. La gente decía, el que nada debe, nada teme. Creían que es una regla para otros. Pero nosotros explicábamos, los que combatimos este proyecto de ley, no, es que es para usted también. Es para usted también. Entonces, en esta pandemia, la gente empezó a decir, sí, si nosotros detenemos, supuestamente, con reglas legales, el combate a la pandemia, somos unos traidores a la patria o irresponsables y nos vamos a morir todos. Bueno, el resultado ha sido que 6 meses después nos dimos cuenta que no era cierta esa regla. Primero, que se han cometido errores según lo entendemos nosotros, objetivos. Y segundo, que sí tenemos derecho de opinar. Porque en la primera fase, acordate que nos decían, cállese, ellos son los que saben. Sí. Entonces yo me pregunto... Usted no es epidemiólogo, le decían a uno. Por eso, ellos son los que saben. Hay que callarse. Ellos son los que saben. Pero resulta que la Constitución dice que el epidemiólogo no puede cerrar todos los comercios del país. Y se hizo. Y se hizo. Inclusive se violó también el artículo 25, 26, que es derecho a libre asociación, derecho de reunión, bueno, y nadie dijo nada. Los allanamientos, es decir, acordate que si una persona hace una fiesta en la casa, yo no estoy diciendo que sea muy racional, ¿verdad? Que sea lo conveniente para tratar de cortar la transmisión. No estoy diciendo eso, pero están en una propiedad privada, en una familia, reunidos, pueden ser todos familiares o pueden ser familiares y amigos, pero es su derecho de reunirse allí. Entonces venía la policía, le botaba a la puerta o los obligaba a abrir, no lo sé. Y el ciudadano pidiéndole a los ciudadanos que acusaran a aquellos que hacían eso. Y sí, desataron esa campaña de acúselo, yo voy a acusar. O sea, un régimen de terror para decir, entonces llegaba la policía y se llevaba detenidos a unos ciudadanos sin orden de los jueces. Esa es la defensa de un ciudadano en una democracia. Un allanamiento y una detención no puede ocurrir en esas circunstancias sin una orden de un juez. Y la otra parte grave fue que la Asamblea incluso pasó leyes en carrera y sin siquiera pensar, permanentes, que son una reforma a la ley de tránsito, a la ley de emergencias, que son permanentes. Es más, pasaron una autorización, como vea el gol de media cancha, la ley que autorizaba a girar el ROP,
el régimen obligatorio de pensiones, que la gente quería, bueno, gíremelo ya, no cuando me pensione, porque estoy sin empleo. Le metieron un artículo segundo, el gobierno y la asamblea se lo pasó, que dice, se autoriza al Banco Central a emitir 250.000 millones de colones en créditos de lo que llamaríamos inorgánicos, ¿verdad? Dinero inorgánico. Eso quedó permanente. Entonces, aquí estaba viendo un artículo de un asesor, exasesor de ¿cómo se llama? De John Kerry, el senador de los Estados Unidos, del Partido Demócrata, quejándose que más bien se llama John Wiener, Greg Wiener, que dice que más bien en este tipo de situaciones extraordinarias como guerras o estas pandemias, se producen normas, legislación permanente, que transfiere más autoridad a los gobiernos, dizque para defenderse de esa situación extraordinaria, pero terminada la legislación queda permanente. Sí, pero como el visto bueno el Parlamento. Entonces, la reforma a la ley de tránsito quedó permanente. Dice, no, ahora sí, la Asamblea Legislativa puede, el tránsito puede cerrar el derecho de circulación en todo el país, y tiene una frase ridícula, salvo que sea total. Bueno, que no es total, que no ha sido total. Dejarlo a usted un día por una semana o dos y todo el territorio no es total y además es permanente. Y además, volvemos a la misma tesis, no le agregaron el segundo componente, ¿cuáles son los límites suyos? Tránsito, ministro de Gobernación o de Transportes, de Obras Públicas o ministro de Salud, ¿cuáles son sus obligaciones para ejercer esta autoridad que yo le di? Entonces ellos están alegando ahora que como se produjeron estas modificaciones legales, ya no hay que ir a la Asamblea Legislativa a aplicar la Constitución política. Los 30 días ya no valen, sino que quedaron permanentes. Ya no necesitamos Cuando ir a la dices ellos, Asamblea. ¿a quién te referís? Al Ejecutivo y los mismos diputados. Como ya hay una legislación, ya no tenemos que ejecutar la Constitución política. Sorprendente, ¿verdad? Y luego, la Ley General de Salud, que es anterior, dicen, es que esa ya estaba prevista, porque claro, por supuesto que es para pandemias, para enfermedades, pero por ejemplo, el Ministerio nunca de la hemos tenido en práctica. puede cerrar un lugar en el que se detecta una enfermedad o condiciones insalubres, esos lugares que tienen un cucarachero. Sí. Y que la gente se enferma, ¿verdad? Porque entran al baño y ven la cocina aguas en mala situación. mezcladas en el agua que usted toma, resulta que está contaminada. Pero esa ley no está pensada en el año 73 para cerrar toda la República de Costa Rica. Para los que están cumpliendo con la norma. Es para cumplir normas sanitarias en una situación normal. Pero ahora nos dicen, no, ya eso es suficiente. Aquí la falencia grande, sin duda, ha sido la Asamblea Legislativa, y sorprendente porque uno podría pensar en una época del presidente Luis Alberto Monge con 33 diputados que pudo haber sido más fácil este tipo de acciones, pero cuando encuentra un ejecutivo con 10 diputados, tienes que tener compadres que te estén ayudando a poder sacar este tipo de irregularidades. Ahora, el comercio brincó mucho también en relación al artículo 46, en el artículo 56, derecho de trabajo, pero también las religiones, el derecho a culto también, que está amparado, el artículo 75 también ha sido violado. O sea, ¿sí? Nos han violado todo, ¿verdad? Y hemos estado mansamente aceptando a razón del miedo por la pandemia. Sí, por eso, y ese es el efecto, digamos, el efecto permanente que si no lo detenemos va a quedar allí para toda la vida, es que el Ejecutivo ya no necesita pedirle permiso a la Asamblea Legislativa para ejercer toda esta autoridad, que a mí me parece que no solo es inconstitucional, sino tampoco también es ilegal, en el sentido del cumplimiento de requisitos legales básicos para ejercer ese poder, esa autoridad, la fundamentación técnica de las decisiones, ¿verdad? Va a ser permanente. Entonces, y a la falla tan grande de esta mayoría parlamentaria ha hecho un desequilibrio tan grave que, si por lo menos entenderíamos, va a quedar así hasta el primer domingo de febrero, porque haya cambio de la Asamblea Legislativa, porque parece que esta está muy contenta con todo eso. Es que es una alianza que nadie entiende,
que nos debieron haber explicado, como si fuera un sistema parlamentario, miren, nos vamos a aliar por estas razones, bueno, buenas o malas, pero no lo sabemos. Entonces, a mí me preocupa muchísimo que la regla que quedó es el fortalecimiento del Poder Ejecutivo. Y si le agregamos, para terminar esta parte, todas las leyes que se han aprobado, las 13 leyes para incorporarnos a la OCDE, ¿verdad?, la Organización de Cooperación, y las reformas a leyes como esta. El mismo crédito de 504 mil millones. El crédito, ¿verdad?, etcétera, etcétera. 504 millones. Resulta que siempre se otorga más autoridad a los entes públicos sin los contrapesos y sin las responsabilidades de sus actos. Fabián, otra pregunta, ya no solamente del COVID, sino en relación a la Asamblea Legislativa que hacías vos tanta referencia. Las comisiones investigadoras de la Asamblea Legislativa, en donde es un show mediático, una inquisición mediática, donde los diputados intentan lucirse para buscar una primera página o una noticia en la prensa, pero donde los que son interpelados dicen, me abstengo de declarar. ¿Sirven de algo estas comisiones de investigación? ¿Están mal diseñadas? Los diputados no comprenden cuál es la relación de esas comisiones con los casos, cuando hay casos que están en la fiscalía o están en investigación. ¿Vale la pena crear para cada asuntito determinado una comisión legislativa? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, es que yo creo que las funciones son dos, ¿verdad? Evidentemente, ejercer esa función de contrapeso del Poder Ejecutivo y en general de la administración pública, que puede terminar en recomendaciones acerca de sanciones administrativas, ¿verdad?, porque se detectan en el Congreso actuaciones incorrectas, independientemente de si son penales o no penales. Y se les dice, hemos descubierto que estos funcionarios, ministros, han cometido estas fallas contra la ley o la Constitución y merecen ser sancionados. Esa es la primera vertiente. Ahí es donde más, digamos, siguiendo tu tesis, espectáculo circense se hace. Y tal vez menos terminan las recomendaciones siendo muy precisas y muy serias. Pero la segunda vertiente, que incluso así se dice en la teoría y la comparada internacional, es para producir legislación nueva que corrija esos actos. Y esa es la que no hacemos en Costa Rica. Es decir, todo informe de una comisión legislativa debería terminar en unas exoneraciones, siendo objetivo, mire, no, aquí no ha ocurrido nada. La segunda es, estos sí cometieron unas faltas, y esta es la legislación que nosotros proponemos para corregir el problema. Entonces, nos hemos quedado como en la primera parte y un poco más de circo, como decís vos, y menos resultado de largo plazo. Vos fuiste inclusive víctima de una comisión de esas, sí, que te metió en un informe sin tener vos que ver nada, sin ver en el entierro. Como es en el ejército, una víctima colateral. La bomba cayó por un lado y los muertos cayeron, que estaban por otra parte, ¿verdad? Y tuviste que ir a la sala y la sala te dio la razón. Exacto. Te hago la Esos son los errores de estos informes, son poco técnicos, están plagados de intereses políticos y debería haber una disciplina en la Asamblea. Es que a eso iba. Para hacerlo. Porque se puede volver un juicio político y el ciudadano, no reconociendo la irresponsabilidad de algunos actos en la Asamblea, en estas comisiones, termina juzgando a esa persona que injustamente puede estar metida en ese berenjenal y que tal vez no tenga las capacidades tuyas para ir y reclamar ante la Sala Cuarta, la Sala Constitucional, tus derechos y que te los hayan devuelto y te hayan dado la razón. Sí, eso ha ocurrido muchas veces. Es muy delicado el tema. Y acordate cuando había un pacto que decían, bueno, 6 suyos y 6 míos. Sí. ¿Verdad? Cuando eran dos partidos grandes, sí, Liberación y la Unidad, 6 suyos, 6 míos. Y ahí no se sabía por qué estaban unos allí en esas listas. Pero digamos, a mí la parte que me hace falta más es la disciplina de los informes,
más apegados a cada hecho demostrado, y segundo, cuál es la legislación que se necesita para corregir problemas. Ahora, esto es una curiosidad. Ahora que te tocaba la sala constitucional, la sala cuarta, una curiosidad a lo interno de la familia Bolio. Tu padre, don Fernando Bolio, fue un gran opositor a la sala constitucional y era de los que decía, lo recuerdo abiertamente, hablando de que se le está dotando de demasiados poderes y que podría volverse un Senado. Una es una consulta. ¿Qué imaginarías que estaría pensando tu padre en estos momentos? Y la otra, ¿estás de acuerdo con lo que planteaba tu padre en aquel momento? Las dos sí. La oposición no era por la figura en sí, porque ya nosotros teníamos una Corte Suprema de Justicia que en pleno hacía las funciones de un tribunal constitucional. De hecho, hay una colección de sentencias desde 1939, en que empezó la ley, a 1989, de ese primer periodo. El amparo no era como lo tenemos hoy ahora, tan fácil presentación, sí estaba el habeas corpus, la inconstitucionalidad de las leyes, pero ciertamente la crítica era, bueno, muy bien, sí, es lo mismo. Estamos creando un órgano, le establecemos unas potestades, pero ¿cuáles son sus límites? Se nos olvidó establecer unas reglas. Y te voy a decir una. Por ejemplo, no puede producir modificaciones a la Constitución política, ni las positivas ni las negativas. Y la sala terminó anulando una reforma constitucional que ya estaba en vigor desde el año 69. Pero a nadie se le había ocurrido que la reelección. La reelección, entre otras. Sí. Y ha dictado sentencias donde dice que, aunque estemos de acuerdo, ¿verdad? Siempre estaremos probablemente de acuerdo, que donde dice hombre, léase mujer, y donde dice mujer, hombre. Sí, perfecto, pero es que no lo puede hacer. Hagámoslo por una reforma constitucional. Y así muchísimas otras tesis que, repito, aunque nosotros estemos de acuerdo con el resultado, el órgano y el procedimiento no está bien. Entonces creo que la crítica iba por ahí, ¿verdad? Nos faltó esta otra mitad. ¿Cuáles pueden ser reglas que pueden limitar el funcionamiento de este tipo de tribunales? Hoy se empezó la discusión en Estados Unidos ante la muerte de la Justice, de la magistrada Ginsburg, por parte del Partido Demócrata, que no quiere que Trump pueda proponerle al Senado y el Senado elegir a parece que va a ser una mujer, ¿verdad?, de pensamiento más formal, ¿verdad?, más conservador. Sí, Tienen temor al desequilibrio. Sí, la Constitución es más o menos la que está, no le vamos a agregar mucha cosa. Y los demócratas parece que están diciendo, como creemos que vamos a ganar las dos cámaras, podemos modificar la ley del Judiciary Act, que comprende las potestades de la Corte Suprema, agregarle más jueces del Partido Demócrata, digamos, de su visión, y además restarle funciones para que esta nueva Corte, con más gente, digamos, que puedan elegir libremente, no porque se murieron o porque se retiraron, sino agregarle de 9 no, sino digamos a 12, 11 o 12. Entonces, tener más justices que piensen como el Partido Demócrata que los que están del Partido Republicano, y quitarle. Pero eso ha pasado funciones. Con la elección de nuestros magistrados a la Sala Constitucional. Siempre hay mucho interés partidario, sobre todo por la Sala Penal, la tercera, y la Sala Cuarta, la Constitucional, y no tanto por la primera y por la segunda, porque los partidos políticos tratan de meterse dentro del Poder Judicial, y entonces ahí aquella norma que vos decías, que me parece buenísima, de provocar la defensa ante la intromisión de otro poder, pareciera que no se está aplicando. Bueno, es que en Costa Rica se nos desvió el proceso de elección de los magistrados a un concurso de títulos, porque cuando no estaba la comisión de nombramientos con esta conformación, qué sé yo, hace tal vez unos 10 años o no sé cuánto, los diputados decidían libremente tal, y cuando se conformó cometieron un error, y es traerse
las reglas de nombramiento de profesores universitarios de Estados Unidos y Europa, que son catálogos de títulos y de publicaciones y de estudios y de conferencias. Muy propio para una universidad. Sí, para una universidad. Para un régimen académico. Y nos metimos nosotros a pasar, digamos, a los magistrados, candidatos a magistrados por ese filtro, y usted ve ahí, y tiene puntos. Si tiene 50 doctorados son 50 puntos y 200.000 publicaciones. Lo peor no es eso, lo peor es que la nota aquella que nos ponían en la escuela nosotros de concepto, ¿te acordás? Que es muy particular, es la principal. En un libro hay una cita de Robert Kennedy cuando era el ministro de Justicia de John F. Kennedy, ¿verdad? Y le preguntaban eso, o lo escribió en algún discurso, algún artículo que decía, no queremos saber cómo va a fallar en casos particulares, pero sí queremos saber cuál es su filosofía en una serie de temas. Entonces, ojo, el Partido Demócrata haciendo lo mismo que el republicano, pero que es decir, bueno, ¿qué es lo que va a ir a hacer a usted de la Corte? Entonces, por ejemplo, si usted va a llegar a la sala primera, que conoce temas de expropiaciones, el tema agrario, de ocupaciones, invasiones de tierra, estas cosas, la pregunta es una pregunta de tipo académico. ¿Usted está de acuerdo que se pueda perder la propiedad privada por una invasión de tierras? ¿Sí o no? O sea, como doctrina, como filosofía. Y en la sala constitucional, ¿usted está de acuerdo en que usted le puede agregar contenidos a la Constitución o quitárselos? Y usted en la sala tercera le puede decir, usted sigue la doctrina del abolicionismo penal, que yo la llamaría de la izquierda del derecho penal, ¿verdad? Es decir, que hay gente que puede cometer delitos por el origen que ha tenido en su vida, ¿verdad? Y una familia de alcoholismo y drogas, entonces el tipo puede ir a cometer delitos. Pero qué interesante, porque aquí hay magistrados. Pregunta la filosofía académica de la persona para saber si los diputados quieren ese perfil de magistrado allí o quieren otro, pero no sé cuántos títulos tienen, y no les preguntan eso. Pero voy al caso de nuestro país. Cuando aquí un magistrado va a la reelección, en muchas ocasiones quienes están en la Asamblea Legislativa lo religen o no lo religen de conformidad a lo que ha dictado en diferentes casos y que a lo mejor los ha perjudicado a ellos. Tampoco andamos tan largo. Bueno, pero es que si eso usted lo hubiera preguntado al inicio y lo hubiera investigado y hubiera revisado, si era un juez, por ejemplo, de apelaciones, usted hubiera podido decir por dónde viene la procesión. Pero ya una vez que lo nombró sin saber cuál era su filosofía, va a tener una línea de sentencias, ¿verdad? De pensamientos, puede ser de la mayoría, puede ser de la minoría, pero usted ya ha visto su línea de pensamiento. Y que es válido. Es válido. Pero podrían decirle, miren, no es que usted ha hecho nada malo, no es que toma licor o mete gente, mujeres ahí o drogas. O sus disposiciones tienen un valor. Sí, o sea, usted es una persona honrada, correcta, que ha trabajado. Lo que pasa es que no nos parece que se desproteja la propiedad privada. Estoy diciendo un ejemplo cualquiera, ¿verdad? No nos parece. La cantidad de sentencias que han desprotegido la propiedad privada, sencillamente no nos parece. Ahí hay un hilo, una frontera muy tenue entre criticar la independencia del magistrado por ser independiente y no estar de acuerdo con su filosofía y su función en alguno de los tribunales. Muchas gracias, Fabián, un gustazo haberte oído. No, muchas gracias a vos y espero que podamos tener otra oportunidad. Así será. Para arreglar los temas que dejamos pendientes. Muchas gracias a Fabián, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los espero en 8 días aquí en Noche Sin Tregua, donde usted disfruta la política con P mayúscula. Un abrazo.